¿Cómo están? Buenas tardes. Una vez más les pido disculpas la demora. Yo tenía que tomar examen y era totalmente inamovible, digamos. Así que, bueno, nada, podemos empezar si quieren. Hoy vamos a hablar un poco del Estado como generador de políticas públicas e inevitablemente vamos a tener que hablar de la historia reciente política y económica argentina, porque vamos a ver que hay varios autores que no comparten, digamos, la explicación. Vamos, ya como siempre dijimos y como siempre charlamos, el tema de los conceptos y las estructuras políticas no es fácil, debido a que, bueno, precisamente la política es algo que está en movimiento constantemente y que por lo tanto se hace medio difícil, digamos, encasillarnos. Entonces, siempre que hablamos de algún tipo de concepto o esquema conceptual, tenemos que hablar un poco de la historia y de la evolución histórica, por lo menos de los últimos 30 o 40 años, para poder comprender dónde estamos. Nosotros ya vimos algo acerca de la evolución histórica del Estado, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a ver, y cómo el Estado también es partícipe, necesario y principal en las políticas públicas, pero también ahora vamos a ver el Estado como generador de políticas públicas, vamos a ver el Estado generador de políticas públicas, sobre todo en nuestro país, en la historia reciente, y vamos a tratar de encontrar, de acuerdo a ciertos autores, vamos a tratar de encontrar una explicación de cuál es el papel o de cómo es el papel del Estado como generador de políticas públicas en nuestro país a lo largo de la historia, cuáles son los condicionantes, las limitaciones que tiene el Estado como generador de políticas públicas, y para ello sí o sí vamos a tener que ver el sistema de gobierno. ¿Sí? Tenemos el sistema de gobierno, ya vamos a llegar a eso, por supuesto, pero tenemos un sistema de gobierno, podemos hablar de abajo para arriba, de arriba para abajo, o para los costados, ¿sí? A partir de ahí nosotros entendemos hacia los costados, ya vamos a llegar al tema, pero me voy adelantando un poco, el presidencialismo y el parlamentarismo como grandes esquemas o sistemas de gobierno que tenemos para estudiar. Como ustedes saben, acá en América Latina, rige el presidencialismo. Vamos a ver también por qué, vamos a tratar de entender por qué tenemos un presidencialismo, y también vamos a tratar de entender también el federalismo y el unitarismo. Es lo que yo les decía, vamos a ver el sistema de gobierno no solamente hacia los costados, que es parlamentarismo o presidencialismo, sino también, y sobre todo yo quiero que entendamos o ingresemos en el terreno del federalismo, porque hacia arriba y hacia abajo también podemos hablar de federalismo o unitarismo, o unitarios. ¿Se acuerdan? Unitarios y federales, el gran dilema de nuestra nación, desde un principio, acuérdense con Rosas. Nos vamos a centrar más, por supuesto, en el federalismo, porque, digamos, yo lo que quiero es que entendamos por qué funcionamos bien o mal con respecto al federalismo, perdón. Si me permite, voy a traer la guía que tengo anotado sobre los libros y ya largamos, perdón. Bueno, bien. Discúlpenme, acá tengo anotado por dónde largar. Bueno, como primera medida, Estado y gobierno. Como primera medida vamos a hablar del Estado como bien les decía yo, el Estado como generador de políticas públicas. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que el Estado es el actor principal, si bien, y más con el avance del derecho internacional, de la política internacional, y del derecho interno, por supuesto, la evolución del derecho interno, como bien les decía, el Estado sigue siendo el primordial generador de políticas públicas, pero en el medio tiene que discutir con un montón de actores. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado de la arena política, que era donde los actores
digamos, definían las políticas públicas, y eso de qué dependía también, dependía de un montón de circunstancias históricas, actuales, y de, bueno, digamos, de todo lo que hace al devenir de la política interna de un país, ¿sí? El Estado como generador de políticas públicas, ¿sí? También lo relacionamos con el tema también del módulo, que es el Estado y sus relaciones políticas, económicas y sociales. Digamos, son dos temas del módulo, del módulo de hoy, pero que en realidad tienen que ver mucho entre sí, porque el Estado en sus relaciones políticas, económicas y sociales es como puede llegar a generar una política pública, o por lo menos una política pública que tenga cierto éxito, o que por lo menos no esté condenada al fracaso. Un ejemplo claro de una política pública condenada al fracaso, si lo ven ahora, es la ley de alquileres que salió en el 2020, ¿se acuerdan? Es una ley vinculada a una política pública que tiene que ver con las personas que alquilamos, digamos, con los inquilinos, que son gran parte en este país, y que, bueno, la ley tuvo una buena intención, por supuesto, pero estuvo muy mal planificada y muy mal ejecutada, y es lo que hace que hoy se hable de, a través de un decreto, derogar la ley, y volver volver a repartir. Eso Profe, en el disculpe, lo ámbito. mismo pasó con los créditos UVA. Exactamente, muy bien el ejemplo, tal cual, los créditos UVA también. La cantidad de personas que ya, digamos, esa ola mediática con respecto a los créditos UVA ya ha pasado un poco, pero no se solucionó el problema. Y hay gente que, por ejemplo, con créditos UVA, con respecto a los planes de auto, empezó pagando 8.000 pesos y ahora está pagando 150.000. Además, hay gente que por ahí hasta prefiere vender el plan, porque si no es pérdida, exactamente. Hay ciertas cuestiones que se hacen digamos, de un ámbito de política pública o con una intención de política pública que en realidad termina siendo contraproducente, ¿sí? Como yo les decía, para entender el Estado como generador de políticas públicas, también tenemos que entender el Estado como en sus relaciones políticas, económicas y sociales. Y no solamente ahora, sino también entender esas relaciones políticas, económicas y sociales desde por lo menos, desde mínimamente, y los años 90, 70 si se puede. ¿Se acuerdan que yo les decía en uno de los módulos que digamos, entender la política es entender o conocer sobre la historia política y económica de un país? Yo no puedo opinar o conocer, o sea, sí puedo opinar, por supuesto, pero para opinar con conocimiento, yo tengo entendido y entiendo que hay que tener un conocimiento sobre la historia política y económica y saber cómo fueron en los 70 las políticas económicas, cómo mutó esa política económica durante los 90, y con, digamos, los fracasos de los neoliberalismos en la década del 90, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica, cómo se reconfigura y se vuelve a alargar, digamos, con políticas públicas desde otro aspecto. ¿Sí? Eso también nos va a llevar a discutir o a hablar, porque, digamos, hay autores europeos que entienden que los problemas democráticos o la inestabilidad política, económica en la mayoría de los países latinoamericanos se debe precisamente al presidencialismo y que en realidad deberíamos adoptar como sistema de gobierno el parlamentarismo, en una cuestión de adaptar y no adoptar, ¿sí? Perdón, de adoptar y no de adaptar, perdonen. Eso es fundamental en el tema de política. Muchas veces se habla de derecho comparado, de política comparada. Eso no es ni más ni menos comparar lo que hacemos nosotros con los que están más o menos cerca de nosotros, o si se quiere, con una muestra más grande, comparar con los países de Europa. Pero hay una máxima en la política que dice que no se puede adoptar, sino que en todo caso se puede adaptar, ¿sí? Porque las políticas públicas terminan teniendo incidencia sobre la población a la cual va destinada y por lo tanto se nutre o surge de la idiosincrasia, de la identidad cultural, de la historia política, económica, social de ese país.
Por supuesto que quizás una política pública en Suecia tiene mucho mayor éxito que acá porque tiene presidencialismo, pero para ello también tenemos que entender la historia, las circunstancias, la idiosincrasia, la identidad cultural de los suecos, que son escandinavos, con nosotros que es algo totalmente diferente, ¿se entiende? ¿Qué me hace pensar que el éxito de una determinada política pública en Suecia, por el solo hecho de haber sido exitosa en Suecia, va a ser exitosa en Latinoamérica, ¿se entiende? Por eso es que la máxima eh, adaptar y no adoptar tal cual, ¿sí? Bueno, con respecto al Estado como generador de políticas públicas, como lo venimos viendo desde que empezamos, hablar del Estado como generador de políticas públicas es entender la historia y en realidad entender las limitaciones que tiene el Estado en cuanto a generador de políticas públicas o como actor que genera políticas públicas. Porque ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan que en la arena política se discuten todos los temas o todas las maneras diferentes de llevar adelante una política pública de su planificación hasta su ejecución? Que eso ya lo van a ver en otro módulo, más específicamente dedicado a la implementación de la política pública, ¿sí? Acá lo que tenemos que entender es que el problema radica en la relación entre el Estado y el desarrollo de las políticas públicas, ¿sí? Pero eso también tiene que ver a lo largo del tiempo con las reformas estatales, con las políticas económicas implantadas. Ustedes se acuerdan en la década de los 70, cuando se hablaba de, digamos, que lo de afuera era mejor, no se favorecía la industria nacional y eso dio lugar después a una sustitución de importaciones, que es decir, ¿por qué vamos a importar cosas si las podemos producir nosotros? Agotado el modelo de sustitución de importaciones y con un relativo fracaso, si se quiere, entonces ahí vemos que, y después vuelve y llega el liberalismo en los 90 con el mismo discurso de achique del Estado, reducción del gasto público, ¿sí? Vender las empresas que se presumían que por el solo hecho de ser del Estado eran inoperantes, ¿sí? O habían fracasado en su misión como empresa, ¿sí? Bueno, entonces ahí también cambia la política pública. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la política pública dependía de quién está en el poder o quién dirige el gobierno en ese momento? Digamos, es lo que yo les decía, quizá un gobierno peronista ponga el acento más en una cosa que un gobierno del PRO va a poner en otra, ¿sí? Y en base a eso también va la política pública, que es otro de las cuestiones que se critican al presidencialismo y por los cuales se aboga por el presidencialismo. Ya vamos a llegar a ese caso, porque después vamos a ver que en realidad la inestabilidad democrática o política en nuestro país no tiene, o en nuestra región, no tiene que ver tanto con el sistema de gobierno utilizado, sino más bien con lo que yo les vengo diciendo. Toda esta historia política, económica y social argentina, que obviamente influye, ¿sí? Sobre todo esto va a influir en cómo el Estado regula su economía, que es lo que yo les decía a lo largo de nuestra historia, en los últimos por lo menos 40 años o 40 años, esa regulación del Estado con respecto a la economía fue cambiando, ¿sí? No vamos a entrar en estas cuestiones de qué tipo de medidas económicas, porque no es una clase de economía ni de macroeconomía, pero sí vamos a tratar de entender cómo se fueron dando las cosas y cómo se fueron dando esas reformas, ¿sí? Hay un autor que se llama Tomasi, que es el primero que vamos a ver tres en este punto, no más, no los quiero marear más, que explican el papel del Estado como generador de políticas públicas a través de la historia argentina desde diferentes puntos de vista. Tomasi explica o busca una explicación con respecto acerca de la baja performance. Todos estos autores hablan de la baja performance del Estado argentino como generador de políticas públicas, ¿sí? Lo que trata de hacer cada uno de ellos es explicar desde qué punto se da esa ineficacia del Estado argentino como generador de políticas públicas, esa baja performance del Estado argentino con respecto a generar políticas públicas que sirvan a la sociedad o a la sociedad argentina, ¿sí?
El actor Tomasi habla precisamente de una inestabilidad política tradicional, ¿sí? Muchas veces marcados por quiebres institucionales, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Lo que hace Tomasi es vincular la inestabilidad de las políticas a la falta de cooperación entre los actores políticos, ¿sí? Que eso tiene que ver también con el derrotero económico que tenemos como país. Lo que habla el autor Tomasi es un derrotero económico y social mediocre del país, habla él, ¿sí? Él habla de un fracaso con respecto, no de un fracaso rotundo, pero sí de una ineficacia, una mediocridad del Estado argentino como generador de políticas públicas, ¿sí? Según él, esto se debe precisamente a esa inestabilidad política y económica que incide en la inestabilidad propia de las políticas públicas, lo que lleva a que la economía y el devenir político, económico y social de nuestro país tenga fuertes oscilaciones, ¿sí? En momentos estamos bien, en algunos momentos estamos muy mal, y las veces que estuvimos muy mal fueron varias. Si nos ponemos a pensar, nuestros abuelos tuvieron ese mismo problema, nuestros padres tuvieron el mismo problema, y ahora nosotros también estamos teniendo el mismo problema. El problema de la hiperinflación, el que se vayan todos, el fracaso del sistema político del que tanto o del que varias veces se habló, en el 2001 se acuerdan, el de la hiperinflación de Alfonsín, y ahora también estamos hablando de lo mismo. Esas oscilaciones se afectan, esas oscilaciones políticas y económicas y sociales, obviamente sociales también, digamos, inciden en la política económica y en la generación de políticas públicas. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, levanta mano. Me voy a fijar si hay alguna consulta en el chat. Al parecer no. Y, profe, eso mucho lo que usted habló en la clase pasada también con respecto a lo que es el poder político, digamos. Siempre los que llegan quieren tener más poder, y no dejan que, digamos, no hay un conjunto, digamos, en la política que se una para seguir un camino o un rumbo determinado. Perfecto, perfecto aporte, porque precisamente uno de los autores habla de eso, de la falta de compromiso entre los actores, lo que lleva a que en realidad las políticas públicas sean cortoplacistas y que busquen soluciones inmediatas, porque no podemos tener políticas públicas a largo plazo precisamente por una de las circunstancias, es la que decís vos, la falta de compromiso de los actores que terminan haciendo que esto sea, sí, exactamente es un sistema pendular, como decía la compañera en el chat. Precisamente digamos, esta falta de compromiso entre los actores o esta falta de claridad en las reglas, porque después vamos a ver que también la Constitución también no tiene una claridad en el tema no tiene una claridad con respecto al tema de la coparticipación, que es lo que se discute todos los años, con los nuevos gobiernos que llegan y con esos nuevos gobiernos se discute todos los años, llega un nuevo gobierno y se discute lo mismo, es porque en sí la Constitución no deja establecido un claro mecanismo de esa coparticipación federal. Entonces, si todavía seguimos discutiendo la coparticipación, eso nos lleva a que las políticas públicas sean, como bien decís vos, a corto plazo, cortoplacista, y que encima eso haga que cada actor, termine llevando agua para su molino, y nada más. ¿Sí? Tomasi, como les decía, sostiene que esa deficiencia o esa oscilación económica, social y política, esa inestabilidad, es a causa precisamente de los actores que intervienen en lo que él le llama policy process, que es otro término inglés que nosotros adoptamos, aunque no lo traducimos, pero lo adoptamos como tal, pero nos sirve a nosotros el policy process, el proceso de realización de una política, y en este caso una política pública, ¿sí? Entonces, dice Gustavo que para él no hay una línea constante en la economía. El gobierno nuevo cambia todo, tal cual, exactamente, se cambia todo, pero no nos podemos poner de acuerdo en circunstancias mínimas. Entonces eso nos lleva, lo que yo o no mínimas, sino en lo importante, en lo primordial. Entonces, si nosotros no ponemos de acuerdo en circunstancias
que son importantes, no vamos a poder discutir lo secundario, ¿sí? Tal cual como dicen ustedes. Dentro de este policy process, de este proceso de hacer, de generar políticas, Tomasi ve ahí dentro que los actores políticos no tienen suficientes instrumentos, ¿sí? No tienen suficientes instrumentos y por lo tanto no tienen incentivos, ¿sí? Yo como actor político, más allá del Estado, ya vamos a ver cuáles son esos estados o otros estados políticos, porque nosotros tenemos un federalismo, tenemos también lo que se llaman subgobiernos, ¿sí? Que son los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, que también toman decisiones de acuerdo a la Constitución Nacional, pero que muchas no están claras, ¿sí? Entonces, Tomasi nos dice que precisamente es esa falta de claridad o esa falta de instrumentos con los que cuentan los actores, lo que hace que los actores tampoco tengan incentivos y por lo tanto es una debilidad dentro de la capacidad estatal, ¿sí? El trabajo de Tomasi obviamente tiene incidencia en la forma en cómo se hacen las políticas públicas y el impacto que tienen los resultados de la misma. Lo que busca él es ver el efecto que tienen esas políticas públicas, de todo eso, no solamente las políticas públicas, sino también de las limitaciones, de los escasos instrumentos que tienen los actores y por lo tanto los escasos incentivos, y todo eso cómo afecta en cuanto a la trayectoria, como yo les decía, social, política y económica del país, ¿sí? Nos dice Tomasi, las características del proceso de elaboración de políticas incluyen, ¿sí? Las características del proceso de elaboración de políticas públicas, en nuestro caso, incluye un proceso presupuestario que en nuestro caso, dice Tomasi, concede excesiva discrecionalidad al Poder Ejecutivo, ¿sí? Es como que el Poder Ejecutivo no tiene la exclusividad, pero sí tiene un papel primordial y según Tomasi, una excesiva discrecionalidad en cuanto a realizar políticas públicas. Y ya vamos a ver por qué, porque precisamente el sistema presidencialista lo permite. Dice él, las características del proceso de elaboración de políticas incluyen un proceso presupuestario que concede excesiva discrecionalidad a ciertos sectores dentro del Ejecutivo, escasa participación por parte del Congreso, inestabilidad en las estructuras administrativas, constantemente estamos cambiando, frecuente rotación del personal en altos cargos de la administración, eso también hace lo que bien decía el compañero recién, cambiamos, llega uno, cambiamos, llega otro, cambiamos, llega otro, cambiamos, ¿sí? Entonces lo que hace Tomasi es poner el acento en el policy process, es decir, en el proceso hacedor de políticas públicas. Y nos dice, bueno, aparte de la frecuente rotación del personal en los altos cargos de la administración, hay una escasa cooperación entre actores nacionales y subnacionales. Es decir, gobernadores de provincias convertidos en actores relevantes en la discusión de los problemas, ¿sí? Esos son los factores que, según Tomás, influyen en esta inestabilidad o en este oscilar de nuestra política o de nuestra economía y nuestra sociedad, ¿sí? Él dice que Tomás dice que dentro de ese proceso hacedor de políticas argentino hay ciertas características que hacen precisamente que se torne, digamos, ineficiente o ineficaz el tema de las políticas públicas. El hacer políticas públicas o que esas políticas públicas puedan impactar acá a largo plazo y no a corto plazo. Él dice que primero el Congreso no es un espacio importante de debate y elaboración de políticas públicas. Acuérdense que hemos dicho que el Ejecutivo es el que tiene muchas veces una excesiva injerencia en hacer las políticas públicas, ¿sí? Por lo tanto, para Tomasi, el Congreso no es un espacio importante en el debate y elaboración, ¿sí? También dice Tomasi que los poderes políticos provinciales muchas veces toman aspectos relevantes en la decisión de políticas públicas, lo cual a mí, en las nacionales por supuesto, lo cual a mí no me parece algo a criticar, sino si bien demora un poco el proceso, pero muchas veces esas discusiones, el no hacerlo, el no tomar parte importante en algunas provincias, retarda también ese proceso de hacer políticas públicas. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? También dice que
Estas cuestiones también están ligadas, o estas razones por la cual se dan estas oscilaciones están ligadas a consideraciones respecto al federalismo, sobre todo el federalismo fiscal, que era lo que yo les decía. Todavía estamos discutiendo cuestiones de federalismo que ya tendríamos que tener solucionadas para poder discutir todo lo demás. ¿Se entiende? Lo que pasa es que no hay reglas claras en muchos puntos, o hay algunos grises en algunos puntos que no nos dan esa claridad para que después podamos discutir otras cosas. ¿Sí? Dice, disculpe, pero a ellos les conviene ese gris también, en muchos casos lo utilizan ese gris, por eso tampoco quieren poner reglas claras. Claro, por supuesto que les conviene, pero por eso está planteada la discusión. Porque si no fuese algo, digamos, crítico o polémico, si se quiere, o discutible, entonces ya lo habríamos solucionado. Lo que pasa es que esa es la discusión, porque está bien, a ellos les conviene, no solo les conviene, o sea, no es que lo hacen a escondidas o de una manera ilegal o por debajo de la mesa, sino que están discutiendo dentro de ese gris legal, ¿sí?, que permite la Constitución o permiten las leyes. Ellos no es que nos están discutiendo por fuera de la ley, están aprovechando esos grises, ¿sí? Pero sí, es así, tal cual, como decís, no hay reglas claras, entonces a ellos les conviene, ellos plantean ciertas discusiones. Y también no nos olvidemos que estamos hablando de política. Entonces, ese echar todos para el mismo lado, no, entonces no va o va en los libros, es una posición idealista, porque en realidad, como ustedes lo saben mejor que yo, cada gobierno nacional que viene y utiliza la coparticipación por lo menos para tener, no digo rehén a las provincias, pero para tenerlas un poco ubicadas, sobre todo aquellas provincias con rienda que no corta, son... dirían. ¿Cómo? ¿Rienda corta? Con rienda corta, dirían. Exactamente. Sí. Yo te tengo con la rienda corta con la coparticipación. Ojo, yo no estoy haciendo nada ilegal. Ahora, si querés que discutimos, podemos llegar a la corte, ¿sí? Lo que pasa es que también eso, lo del Poder Judicial independiente, autónomo, hoy en día más que nunca, y ya desde hace rato, pero hoy en día, según mi punto de vista y mi parecer, hoy en día, digamos, están todavía, y está más claro que antes, que el papel político de la Corte, sobre todo la Corte Suprema, no, yo no digo los tribunales de primera instancia, pero a partir de los tribunales de segunda instancia y sobre todo la Corte Suprema, es un órgano, digamos, contesta de manera política también, y entra en el juego político, y eso se utiliza, como bien decís vos, como un instrumento de cambio o de negociación. Buenos Aires tiene que arreglar con Salta tiene que negociar el tema del litio. Y bueno, Salta tiene la reserva de litio, pero también tiene que ir a negociar con Buenos Aires, y Buenos Aires seguramente Buenos Aires va a utilizar la coparticipación en algún punto como moneda de cambio, no de cambio, perdón, suena mal decir como moneda de cambio, pero sí como un punto de negociación. Yo tengo esto, yo voy a negociar. ¿Se entiende? Pero bueno, todo se hace dentro de ese marco. No dice Tomás, y consideraciones ligadas al federalismo fiscal se cruzan con prácticamente toda decisión de política pública nacional. ¿Sí? Lo fiscal es fundamental. A ver, vamos a cobrar esto. Yo de acá te voy a dar tanto porcentaje. No, pero estas son prerrogativas exclusivas de la provincia. No, por la Constitución. Y ahí está planteada la discusión. La del federalismo, pero sobre todo la del federalismo fiscal, porque lo que importa en definitiva es cuánta plata voy a tener el día de mañana para ver qué presupuesto tengo, ya sea nacional o provincial o municipal, ¿se entiende? Tomasi nos dice que existen pocos incentivos a los actores, para que los actores puedan comprometerse aún más en el hacer de la política pública con el Estado, que es el actor principal, ¿sí? También se acuerdan que habíamos visto la burocracia. Bueno, Tomasi también nos habla de la burocracia. También nos dice que la burocracia en Argentina y en Latinoamérica no es un cuerpo efectivo. ¿Se acuerdan? Ya estuvimos viendo algo de la burocracia y ya estuvimos hablando sobre algunas cuestiones de la burocracia y de cómo, digamos, las características de la burocracia. Ahora, la burocracia, ¿se acuerdan? También habíamos visto que tiene un sentido peyorativo o negativo, pero que no siempre es así. Digamos, la burocracia también determina o enmarca cierta categoría de personas que trabajan dentro del Estado,
¿sí? Y que no, sí, no por el solo hecho de ser burocracia tiene que tener una connotación negativa. Sí tiene una connotación negativa, pero también tiene una connotación que por lo menos, no sé si es positiva, o por lo menos no tiene una connotación negativa. ¿Sí? Otra cosa que dice Tomasi, que de estas causas de por qué el Estado argentino como hacedor de políticas públicas se encuentra ineficiente, y es precisamente que el Poder Judicial, volviendo a lo que yo les decía recién, no opera como un suficiente contralor de los otros poderes, ¿sí? Eso es algo que en el sistema de equilibrio de poderes y resortes y contrarresortes que pensaron los ideólogos de la Revolución Francesa como un sentido de evitar o como una medida para evitar el despotismo ilustrado, las monarquías, ¿sí? Acá no funciona muy bien, y ustedes lo saben, o sea, no saben, si nos ponemos a pensar, no voy a dar nombres, pero tenemos intendentes que están siendo, o ex intendentes que están siendo juzgados y casi salen reelegidos. Hay intendentes que han sido elegidos ahora y tienen un número enorme de causas, y sin embargo está bien igual. Yo no digo que esté mal, porque en realidad, como lo establece la Constitución Nacional, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El principio de inocencia es fundamental, fundamental en un Estado de Derecho. Ustedes saben que hay estados en Latinoamérica que no tienen el principio de inocencia establecido en la Constitución. México es un país que no tiene establecido el principio de inocencia en la Constitución Nacional. Y ustedes dicen, bueno, uno por ahí no mide la envergadura de tal omisión, pero ustedes imagínense que lo que dice el principio de inocencia es precisamente que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra? Con un tribunal imparcial, independiente, designado de antemano, que haya llevado adelante todo el proceso como corresponde, respetando el derecho de defensa, el debido proceso, ¿sí? Bueno, que no tenga una Constitución Nacional el principio de inocencia significa que yo soy culpable hasta que demuestre lo contrario. Es decir, que carga digamos, invierte, perdón, la carga de la prueba. La carga de la prueba es algo que se habla mucho en derecho, ¿sí? La carga de la prueba significa, un principio que significa que quien acusa debe probarlo, ¿sí? Probarlo. El que es acusado no tiene la necesidad de probarlo, no tiene la necesidad, obviamente, si establece o presenta pruebas que hagan a su derecho, mucho mejor, pero quien acusa es quien debe probar. Es decir, que quien acusa es quien debe presentar los medios probatorios. Por eso, el fiscal es quien tiene que salir a buscar la verdad procesal. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era contraria a la verdad material? La verdad procesal, es decir, las pruebas que se presentan, ¿sí? Es el fiscal quien sale a buscar. ¿Por qué? Porque la parte acusada es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, lo que nos dice Tomás es que en esta inestabilidad política, en esta oscilación en la que, en cuanto a las políticas públicas, en cuanto al Estado como hacedor de políticas públicas, uno de los pilares fundamentales de esa oscilación o inestabilidad es precisamente que el Poder Judicial no opera como un suficiente contralor de los actores de los otros poderes, ¿sí? También nos habla lo que yo les decía recién, que los actores no gubernamentales que participan en el proceso de políticas públicas no tienen incentivos, ya que no cuentan con una arena política suficiente como para realizar interacciones, como intercambiar experiencias, datos, lo que sea necesario para generar políticas públicas. Al no haber incentivos, entonces el actor no se compromete. Y en el Estado queda, digamos, la potestad exclusiva de generar políticas públicas. Pero lo importante es que para Tomasi, digamos, él pone el acento precisamente en los actores, en decir, no hay, digamos, un compromiso precisamente porque no hay incentivos, no hay una verdadera discusión o no hay un verdadero debate entre los actores políticos para generar políticas públicas. ¿Por qué? Porque, como decía Tomasi, precisamente hay una excesiva discrecionalidad del Poder Ejecutivo como hacedor de políticas públicas. ¿Por qué? Porque, como decía Tomasi,
el Congreso no es un espacio, no es que no sea válido, pero no es un espacio muy utilizado para debatir políticas públicas, precisamente por la excesiva discrecionalidad del poder ejecutivo, ¿sí? Dice que los principales espacios, dice Tomasi, para el debate y elaboración de políticas públicas de largo plazo están poblados de actores que tienen escasos instrumentos y en muchos casos pocos incentivos a realizar acuerdos y sostenerlos a través del tiempo. En tal contexto, estrategias oportunistas y cortoplacistas constituyen la norma. Estrategias oportunistas y cortoplacistas. ¿Por qué? Porque no hay incentivo. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero debate. ¿Por qué? Porque hay una excesiva discrecionalidad. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Tomasi. No hay un compromiso de los actores y no lo va a haber hasta que no haya un verdadero incentivo. Y ese incentivo, entre varios aspectos, lo que tienen que hacer es, primero que nada, establecer el Congreso como un verdadero espacio de debate en cuanto a políticas públicas, pero para eso primero tenemos que sacar la excesiva discrecionalidad al Poder Ejecutivo como hacedor de políticas públicas. Porque de esa manera, como bien decía el compañero más temprano, cada uno termina llevando agua para su molino. Nosotros, bueno, se hace lo que se puede, por decirlo de una manera coloquial. Che, queremos llegar a 100, no, mirá, tenemos esto, que el Ejecutivo, que si vamos al Congreso ahí ni nos atienden, y los incentivos, ¿sabes qué? Bueno, hagamos lo que se pueda, traigamos agua para nuestro rancho y, y vemos para más adelante, ¿sí? Pero es básicamente eso, digamos. Lo que hace Tomasi es poner el acento en el proceso de las políticas, ¿sí? Pero existen otros autores que no se fijan tanto en este proceso, en este policy process, ¿sí? Porque no es tanto la falta la falta de compromiso de los actores, que es una de las causas que explica esta oscilación, sino que va por otro lado, ¿sí? Y que tiene que ver con las estrategias de desarrollo, con las estrategias que lleva adelante el Estado. Hay otra autora que se llama Dora Orlansky, que ella pone el acento en otra parte, ¿sí? No tanto en el compromiso de los actores, ni este que hablábamos, policy process, ¿sí? Sino que analiza las estrategias de desarrollo, como le decía, y las vinculada a esas estrategias de desarrollo a las distintas agendas de reforma estatal. Y ahí volvemos a hablar antes. El Estado era uno en los 70, el Estado pasó a ser otro en la mediados de los 80, sufre un cambio rotundo en los 90, y ante el fracaso, digamos, del liberalismo de los 90, que generó mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor pobreza y mayor, digamos, en lo laboral, quiero decirlo de alguna manera que se entienda bien, generó mucho desempleo, pero ese desempleo, o peor, junto con el desempleo, mucho trabajo informal, y eso dio lugar, digamos, a una nueva reforma para volver a poner el acento en las políticas keynesianas, con intervención del Estado, ¿sí? ¿Se acuerdan que Keynes decía que el papel del Estado era fundamental en las crisis económicas? Porque era quien básicamente tenía que salir a pagar y a tapar y a apagar los incendios y a tapar los agujeros que se iba dejando. ¿Por qué? Porque era el Estado, a través del influjo monetario, que ponía a andar de nuevo la economía, ¿sí? Eso es lo que dice Keynes. Keynes no aboga por una reducción del Estado. Entiende el papel fundamental del Estado en las épocas de crisis económica. ¿Por qué va a ser quien va a salir a poner? ¿Sí? Como les decía Orlansky, esta autora, ya no pone el foco en los actores, ¿sí? O en el policy process, en el proceso de hacedor de políticas públicas, sino que pone el acento en la agenda estatal, ¿sí? Y cómo esa agenda estatal impacta sobre las políticas públicas, y esas políticas públicas, por supuesto, van a impactar sobre la conformación de modelos de desarrollo, ¿sí?
Lo que ella dice es que es verdad que también hay poco incentivo de parte de los actores, perdón, porque, y por lo tanto no se puede generar una política pública verdadera porque queda toda la preeminencia en el Estado. Pero habla en realidad de cómo esa agenda estatal se va modificando y va incidiendo o alterando el tema de hacer las políticas, de generar las políticas públicas. ¿Me van siguiendo? Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. Dice, Orlansky, pone el foco en cómo se conforma la agenda estatal y su impacto sobre sus políticas y sobre la conformación de los modelos de desarrollo. Encontramos en el trabajo de Orlansky una vinculación entre los conceptos de desarrollo, intervención estatal, reforma, ajuste estructural, comunidad epistémica. ¿Se entiende? Es decir, que lo que hace Orlansky es vincular, hace un trabajo de vinculación y entiende que la causa de la inestabilidad no es solamente la falta de compromiso, de incentivo de los actores, sino que son varias las causas que están conectadas entre sí y que a la vez todas esas conectadas explican el tema de cómo se hace o cuáles son las limitaciones para hacer políticas públicas de acuerdo a nuestra historia en nuestro país. ¿Sí? Por eso dice que en su trabajo vincula el concepto de desarrollo, la intervención estatal, el Estado como principal actor que tiende hacia el desarrollo, reforma o ajuste estructural dentro del Estado y la comunidad epistémica. ¿Qué es la comunidad epistémica? La comunidad epistémica es un grupo con experiencia reconocida y con amplia trayectoria referida a un tema determinado, ¿sí? Por ejemplo, los bancos y toda entidad bancaria o financiera con respecto a lo económico, a lo financiero, a lo monetario. ¿Se entiende? Esa comunidad epistémica se entiende que al tener una reconocida trayectoria, ¿sí? Y no solo una reconocida trayectoria, sino también una reconocida experiencia y conocimiento sobre un tema determinante, inciden sobre determinadas políticas públicas. Pensemos para atrás en los 90 con el 1-1. El 1-1 yo creo que ya lo charlamos, pero básicamente lo que decía, por explicarlo de una manera muy simple, disculpe, pues no soy economista, pero lo que decía que un peso iba a valer $1, una belleza. Juntábamos 500 pesos, teníamos $500, nos podíamos ir de vacaciones a donde queramos. Una belleza. Pero ¿qué pasaba? Ese 1-1 significaba que a cantidad de pesos circulando por la calle, no dando vueltas, perdón, circulando por la calle, tenía que haber la misma cantidad de dólares en el Banco Central, ¿sí? Por supuesto que ese proceso, o sea, si ustedes se acuerdan, los más memoriosos se acuerdan, empezó con cómo el achique del Estado, que significó vender las joyas de la abuela. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de las joyas de la abuela? Me sale Telcel, pero no me sale de teléfono, si alguien se acuerda, que acá estaba Agua y Energía, eran todos empresas prestadoras de servicio que pertenecían al Estado. Los trenes, ramal que cierra, el ramal que para, el ramal que cierra, ¿se acuerdan? Bueno, ese achique del Estado, en un primer momento, la venta de esas empresas de las joyas de la abuela, vendieron Telefónica y YPF, exactamente. Aerolíneas Argentinas, trenes del Estado. ¿Por qué? Porque eran ineficientes. Porque eran públicas, per se eran ineficientes. Por naturaleza, al ser públicas eran ineficientes. Nunca se trató de hacerlas funcionar bien, digamos. Igual era otro mundo, si se acuerdan. No teníamos empresas de teléfono para elegir a quién ir. ¿Sí? Bueno, ni de colectivo, ni de canal de televisión, ¿sí? Bueno, al principio esas ventas de la joya de la abuela significaron que ingresaron dólares a las arcas del Banco Central. Entonces al principio el 1-1 funcionó muy bien, pero después ya no teníamos las joyas de la abuela que recaudaban mal o bien para el Estado. Entonces esa base de dólares en el Banco Central empezó a mermar, lo cual llevó que en el 2008 tendríamos que haber salido del 1-1. 98, disculpen, ya estoy adelantado.
En el 98 ya empieza una recesión muy fuerte, en el 98 deberíamos haber abandonado el 1-1, pero el costo político de eso era muy elevado. Se siguió haciendo una burbuja que terminó explotando en el 2000-2001, con las consecuencias que todos sabemos, las desastrosas consecuencias que todos sabemos, ¿sí? Entonces, dentro de eso, todos esos cambios que vamos viendo después con el fin digamos, un fracaso de las políticas liberales de los 90, volvemos un poco para atrás hacia el keynesianismo, digamos, no en la evolución volver para atrás, sino en las medidas que se habían tomado antes. Bueno, esa reforma estatal en la que Orlansky nos dice que tiene que ver con los conceptos de desarrollo, la intervención estatal, la reforma y ajuste, qué papel toma esta comunidad epistémica, ¿sí? Cuando en los 90 nos decían que el 1-1 era posible, pero para eso teníamos que achicar el Estado, y todos sabemos cómo acrecentó los números con respecto a la pobreza, a la miseria y al desempleo, ¿sí? Que fueron altísimos. Es más, se hablaba en ese momento de fracaso del sistema político, no sé si se acuerdan. O sea, era tan fuerte todo y tan doloroso y tan impactante que se hablaba de un fracaso de la política argentina, ¿sí? En el contexto como yo les venía diciendo, de postliberalismo después de los 90 en América Latina, y que eso dio lugar a la revisión de los planteos y fundamentos que guiaron las políticas públicas en ese momento, obviamente hubo un fracaso del post-neoliberalismo, del neoliberalismo, lo cual nos hizo llegar a replantear, ¿sí?, esos fundamentos y orientaciones que guiaron las políticas públicas durante esa época, ¿sí? Lo que llevó a la reforma del Estado. Ustedes acuérdense que en el 94, perdón, también se reformó la Constitución. Y hasta la reforma de la Constitución, los más memoriosos se van a acordar que nosotros no teníamos una democracia directa, donde elegíamos directamente al presidente, sino que ¿vieron cómo es en Estados Unidos? Es una democracia no directa o indirecta. En Estados Unidos no se elige al presidente, en Estados Unidos eligen cuerpos colegiados que después van y eligen al presidente, ¿sí? Acuérdense que con la reforma constitucional del 94 se habilita la reelección, cosas que antes no había reelección. Acuérdense que antes del 94 los mandatos de los presidentes duraban 6 años, 6 años, y con la reforma del 94 empezaron a durar 4, pero con una posibilidad de reelección. Acuérdense que no hace mucho tiempo el gobernador decidía quiénes iban a ser los intendentes. A dedo. Acuérdense, la elección de los intendentes es relativamente hace poco. O sea que nosotros también, a pesar de nuestros 200 años más, tenemos una democracia incipiente, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, por supuesto que cuando lleguemos a la parte del presidencialismo y el parlamentarismo y decir, bueno, no, pero ustedes tienen que adoptar el parlamentarismo porque en Europa tuvo éxito, hay que tener en cuenta eso también, que muchas de las democracias de Europa tienen muchísimos años más que nosotros. Piensen en Francia, piensen en Italia, Alemania, los países escandinavos, ¿sí? Por eso es que nosotros, volviendo para atrás, decimos adoptar, ¿sí? Y no, adaptar y no adoptar. No tenemos que tomarlo tal cual como es. Si tuvo allá éxito, tenemos que ver cómo es acá para poder adaptarlo. No tomarlo tal cual, sino ver cómo lo podemos acomodar a nuestra idiosincrasia, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que dice Orlansky, que precisamente esa reforma del Estado es la que dio lugar a las distintas inestabilidades o a la oscilación del devenir político, económico y social de nuestro país, ¿sí? Lo que hace Orlansky es proponer una visión más sociológica, ¿sí? No tanto desde el papel solamente de la vista de los actores políticos que intervienen, sino también de la reforma estatal. Y dentro de esa reforma estatal, cómo se fueron dando los procesos, el desarrollo en sí, las políticas públicas que tomó cierto Estado, cómo se dio la reforma, o no solamente la reforma, sino el ajuste estructural del Estado, ¿sí? Y por supuesto la comunidad epistémica, cómo cierta comunidad epistémica, en este caso los bancos en los 90, incidieron para que, imagínense, en los 90 se quedaron, a fines de los 90 se quedaron con nuestros ahorros, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes del salvataje y
estaba el salvataje, no sé si alguno me puede acordar, me puede ayudar con la memoria, pero ese salvataje que tomó de la Rúa fue para salvar a los bancos. Cuando nosotros llegamos al 46% de pobreza en el país y un número más o menos parecido de desempleo, y la plata que se le pidió al FMI en su momento fue para salvar a los bancos. ¿Sí? Entonces, lo que hace Orlansky es precisamente decir, si es verdad, no hay mucha digamos, intervención de los partidos. El 10% de retención de los sueldos públicos, me dice Gustavo, tal cual. ¿Se acuerdan que, y es El más, corralito, el está famoso, bueno, el el corralito. famoso corralito, cuando se acuerdan que podíamos sacar 200 pesos por semana? En Sí, ese momento sí. no era un poquito menos de $200, pero podíamos sacar 200 pesos por semana. El corralito, ¿se acuerdan? Y está la entrevista que le hace Mirta Legrand a Patricia Bullrich, cuando le dicen, ¿por qué le tocan el 13% a los jubilados, que son los que menos tienen? Bueno, es lo que hay que hacer para seguir adelante, pero ¿por qué no se tocaron el sueldo de ellos? ¿Por qué no se bajaron el sueldo de ellos? Le bajaron el 13% a los jubilados, si bien hubo mucho lío, bueno, terminó en el 2000, 2001 con muerte y masiva protestas en la calle, el cacerolazo, pero durante mucho tiempo no se hizo nada. Y eso tiene que ver con las comunidades epistémicas de las que hablábamos, porque las comunidades epistémicas, bueno, sí, no, porque es necesario, porque el sistema, por sí, el salvataje y el blindaje que se hicieron fueron para los bancos, no para los jubilados, y los que terminan poniendo son los que menos tienen. ¿Sí? Esas reformas o esos ajustes estructurales, por supuesto, según Orlansky, y por supuesto que tiene razón, explican las oscilaciones del Estado argentino en cuanto a hacedor de políticas públicas. ¿Sí? Y en realidad la misma sociedad es que salva al país, no es lo que no lo salvan los Exactamente. políticos. Claro, La tal misma cual, pero sociedad es la que salva todo. exactamente, miren, hace 25 años, no sé si todos los conocen, hay un jugador de fútbol que se llama Eric Cantona. Es un jugador francés muy famoso por haber golpeado a una persona en un estadio de fútbol, a un hincha, por haberle insultado con insultos xenófobos, ¿sí? Él decía hace mucho tiempo que si quieren terminar con el sistema, no hacía falta, un jugador de fútbol, no hacía falta agarrar armas y meterse en la selva y derrocar al gobierno. Bastaba con no poner la plata en el banco. Y que eso es el pilar fundamental del sistema, que a través de eso el sistema se caía. Por supuesto que imagínense, lo dijo hace 20, 30 años, hoy todos cobramos por banco, hoy todo está bancarizado y todo está digitalizado encima. O sea que ya es muy difícil, digamos, pero como bien dice el compañero, hemos terminado poniendo los que menos tenemos. Por supuesto, yo era chico, hablo como ciudadano, y terminamos salvando a la clase política y a la clase económica también, los que menos tienen. ¿Sí? Y la plata que se pidió fue para dar a los bancos. Por eso el corralito, por eso los bancos cerrados, la gente rompiendo, golpeando las chapas que ponían los bancos, ¿sí? Tal cual, se quedaron con nuestros ahorros. Y eso tiene que ver con la comunidad epistémica de su momento, porque si ustedes se ponen a pensar en su momento, y más en los 90, por detrás de nosotros estaba el Fondo Monetario Internacional, que ya nos había prestado plata, el Banco Mundial, estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, y por supuesto detrás de ello estaba el de Estados Unidos, con el consenso de Washington y todo lo demás, que ya lo estuvimos hablando hace poco, ¿sí? El consenso y el post-consenso. Eso nos lleva a nosotros al 2001. En el 2000 explota todo, y después de este ajuste estructural del Estado que hace que explote todo, tenemos que reformar y volver a alargar. Entonces lo que nos dice Orlansky es que precisamente esa oscilación depende de eso, que está bien, el compromiso de los actores o la falta de incentivo de los actores también explica, pero que hay que tener en cuenta esto, la reforma o el ajuste estructural del Estado. Nos dice María José, la falla de todo gobierno en la redistribución es la falta de órganos de fiscalización. Por eso en el año 90 el gobierno se lava las manos con el verso del 1 a 1 y la liquidación de las empresas del Estado, tal cual. ¿Qué es lo que decía Tomasi? Tenés toda la razón, María José, porque es lo que nos dice Tomasi. En realidad no es órgano de fiscalización, el órgano de fiscalización sí sirve para las entidades de gobierno, pero en la justicia, es la justicia. ¿Qué es lo que dice Tomasi? No hay un contralor, ¿qué es lo que yo les decía?
no quiero dar nombre, pero no le da la sensación de decir, che, pero este tipo, ¿cómo puede ser que siga libre? ¿Cómo puede ser que se haya candidateado de nuevo si está probado que ha robado? Si está en proceso judicial y debería existir la posibilidad de que, no sé, que no se presente, o ver cómo, o que la gente se indigne de alguna manera, ¿se entiende? Pero está muy bien lo que dice la compañera, porque el Poder Judicial no termina siendo un organismo de control, en realidad no es un organismo de control como tal, no es una auditoría, no es la sindicatura, pero es quien tiene que llamar a la espera, a ver, venga usted, ¿qué ha pasado acá y adentro? Es como dice Eduardo Galeano, en definitiva, que la justicia es una víbora que solamente muerde al descalzo, es decir, que solamente muerde al pobre. ¿Sí? Yo no digo que funcione mal la justicia, yo no digo que... No quiero entrar en esa discusión que solamente vamos a terminar discutiendo de pareceres que no están mal, pero que no están fundamentados en nada. Pero precisamente, como dice la compañera, falta un control y el Poder Judicial no funciona como un control correcto. ¿Sí? Por eso es que se permiten ciertas cosas. A ciertas personas que ya están condenadas y se vuelven a candidatear, o esas personas que están procesadas y se candidatan y salen en segundo lugar. Lo que pasa es que el gobierno, nos dice Natalia, el Poder Judicial responde al gobierno de turno. Sí, es lo que yo les decía básicamente en mi parecer. Por supuesto que si nos sentamos y sacamos todos los libros y la doctrina y lo que dicen los autores, y nos van a decir, no, eso no funciona así, sí, hermoso, está bien, pero en la realidad sí funciona así. En la realidad sí funciona así porque es lo que yo les decía bien, como dice la compañera, yo también les decía más temprano. En definitiva, el otro día yo vi una noticia, no me acuerdo con respecto a qué, pero la Corte Suprema de Justicia salió a hablar y le responde al gobierno. ¿Cómo que le responde al gobierno? Entonces sí es un actor político, porque si sale a hablar en un ámbito político, digamos, entonces sí es un actor político, porque en realidad lo que tiene que hacer la justicia no es hablar, sino juzgar. Procesar o no y juzgar. Nos dice María José, por ejemplo, el caso Cecilia en el Chaco, del dinero que se enviaba para el beneficio de la provincia era llevado por los grupos de presión, los piqueteros, para el grupo de presión. Sí, exactamente. Eso pasa también, pero eso también es el juego de la política, digamos, ¿sí? La presión, que es lo que le decíamos. Eso no, yo voy a ser el gobernador de todos los salteños. No, no digo que alguien lo haya dicho eso. Eso es imposible. Si yo gané, alguien perdió. En la política no hay una suma, ya vamos a llegar también a eso, no hay una suma, digamos, no hay ganar, no es ganar, ganar, ganarse. O sea, es ganar, ganar, perdón, es suma cero, ¿se entiende? O gano o pierdo, ¿sí? Entonces, en ese caso, como bien dice la compañera, los grupos de presión, precisamente como su nombre lo dice, hacen presión. Es lo que yo les decía, el que no llora no mama, por decirlo de una manera coloquial, como dice el tango, ¿sí? Pero salieron a cortar la calle, sí, porque si lloran en sus casas no van a conseguir nada. Che, pero se fueron y cortaron la entrada altas, sí, porque si lloran quizá no no le están dando solución. Yo digo, no estoy a favor de que se corten, porque entiendo el respeto de todos que tenemos nosotros por circular, ¿sí? Muy molesto para todos el hecho de que corten las rutas, corten calles, pero entiendo o trato de ver de atrás de eso y que en realidad hay un reclamo que no está siendo solucionado, o por lo menos oído o atendido, ¿sí? Entonces muchas veces, digamos, el salir a manifestar es precisamente eso, visibilizar una protesta, ¿sí? ¿Es molesto? Sí es molesto, pero bueno, cuando no hay una respuesta, entonces hay que visibilizar. No, bueno, pero vayan a protestar allá a Casa de Gobierno, nomás, bueno, pues sin Casa de Gobierno no se visibiliza. No, vayan a tal, no hay que ir a tal donde se visibilice, perdón. Sí, entonces eso es lo que nos dice Orlansky. El tema y aparte, ella lo que nos dice es que el desafío está precisamente en eso. Luego del fracaso de las políticas neoliberales de los 90, el desafío está en qué, digamos, en impulsar políticas públicas que engloben o inmiscuyan o integren a actores sociales y estatales para que las soluciones sean colectivas y solidarias. No solamente el Estado, sino todos los actores sociales, ¿entiende? Entonces, por eso dice que Orlansky
le da una visión más sociológica, ¿sí? Bueno, pensé que... ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, lo que dice Orlansky es precisamente que lo que se tiene que lograr es una articulación virtuosa, le llama ella, una articulación virtuosa entre los actores sociales y el Estado. Porque a través de esa vinculación virtuosa entre los actores, que ese es, digamos, el desafío luego del fracaso de las políticas neoliberales, una articulación virtuosa entre el Estado y los actores estatales, que permita una participación real de todos los actores. A ver, me preguntan algo. ¿Y qué quisieron hacer desde la política con la gente que mandaron desde Buenos Aires para Jujuy? Y yo, miren, ustedes saben, cuando los maestros se levantan, el gremio es fuerte y está muy unido. Ustedes saben que no solo eso, sino que también se establece un paro nacional. Yo no he visto, o sea, no he visto a ciencia cierta que haya grupos, no me parece que haya grupos de choques, pero no lo he visto, no digo que no, digo que no me parece. Lo que sí veo, bueno, primero hubo muchas fake news, ¿sí? Pero además lo que sí veo, perdón, lo que sí veo es que, si me apagó el celular, es que, como les digo, yo entiendo que el gremio de docentes es fuerte y es muy unido. Cuando pasa algo acá y se paran todos, ¿no es cierto? Yo veo que pasó eso. También debe haber habido esa maña de enviar gente de Buenos Aires para desestabilizar. Pero bueno, esas son partes de... Es lo mismo que cuando la policía... Se dice que la policía está entre los manifestantes para generar ellos mismos el disturbio. Y bueno, sí puede pasar, pero no lo podemos aseverar a ciencia cierta. ¿Sí? Yo creo que este tema de que perdón, yo creo que este tema de que los maestros haya sido a nivel nacional es porque precisamente había, digamos, había una gravedad que daba lugar a eso, ¿sí? Que mucha gente de Buenos Aires sí fue a apoyar, porque aparte si se ponen a pensar más entre línea, y esto es una opinión a título mío, precisamente, pero el pueblo de Jujuy también se levantó por una reforma de la Constitución, dice Natalia, precisamente a eso iba. La discusión no es el sueldo docente en definitiva, sino que miren, acá se hizo lo mismo con la ley antipiquete, pero acá se hizo una ley que después se discutió, se sancionó y después el gobernador bajó varios artículos de esa ley, ¿sí? ¿Qué pasó? En Jujuy quieren hacer lo mismo, pero con el agravante de que en Jujuy directamente reformaron la Constitución. ¿Saben cuántas veces se reforma una Constitución? Imagínense si eso queda adentro. Lo que piensan algunos es que en realidad lo que se busca con todo esto, ¿sí? Lo que se busca con todo esto es precisamente lo que está de fondo es el litio, ¿sí? Que también forman parte de las teorías conspirativas, digamos, que no podemos comprobarlo de ninguna manera, pero que en realidad lo que quieren hacer con la reforma de la Constitución en Jujuy, reglamentando la protesta, es que nadie proteste, precisamente, ¿se entiende? Los mismos docentes denunciaron que habían infiltrado en sus marchas, miembros de agrupaciones políticas de izquierda. Puede ser porque se aprovechan de varios lugares para lograr una mayor desestabilización. Lo que digo, debe serlo, no es que puede ser, debe serlo, debe haber de todo en todos lados. El tema es cómo se comprueba, ¿sí? Porque en realidad, como yo les digo, lo que está planteado es que detrás de la reforma de la Constitución está el litio. Y lo que se quiere plantear con la reforma de la Constitución en Jujuy es que nadie proteste, o que la protesta esté encausada o manejada, ¿se entiende? Entonces, pero se están llevando todo el litio para otro lado, ¿y acá qué está quedando? El tema de las regalías y eso, ¿qué está quedando acá? No, bueno, no, pero no protestes. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Pero bueno, como sabemos en temas de política, mucho de teoría conspirativa, ¿sí? Lo que dice Orlansky es precisamente lo que plantea la compañera. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hablar del litio y cómo puede ser eso generar un mayor ingreso a las arcas del Estado y que eso redunde en políticas públicas beneficiosas para la comunidad. Vamos a discutir eso.
Bueno, pero para discutir eso tenemos que llamar a los actores sociales, no solamente el Estado. Che, pero pará, hay un montón, el litio significa una cantidad de dinero o de recursos económicos enorme. ¿Para qué vamos a abrir la cancha y vamos a discutir con todo cuando lo podemos discutir entre nosotros? ¿Se entiende? No, bueno, pero pará, si tenés, nosotros somos jujeños, queremos saber qué va a pasar con el litio, no, no protestés. Eso es lo que se dice. En realidad, la reforma de la Constitución jujeña engloba eso. ¿Sí? Miren, no quiero comparar porque no se puede comparar y aparte no sería el caso, ¿sí? Pero durante las dictaduras militares en Sudamérica, ¿te acuerdan que se dieron sucesivamente? Un asesor primordial, principal de Pinochet en Chile, había dicho que los militares habían llegado precisamente porque las reformas que querían instaurar no lo iban a poder hacer democráticamente, porque discutiendo le iba a llevar mucho tiempo y no iban a llegar a nada. Entonces, ¿qué hacía falta? Mano dura para poder llevar adelante esa reforma, que son las reformas liberales que ahí empiezan, que es la que se llama como la que se denomina como primera oleada del liberalismo, que fue en la dictadura militar. Se quiso imponer una reforma estructural del Estado en ciertas cuestiones sensibles, sobre todo en lo que hace a derechos del trabajador, que es lo que después intentó hacer Menem y lo que intentó hacer Macri después también. Lo que pasa es que este asesor precisamente decía, si nosotros no llegábamos como militares, esas reformas que queríamos hacer no las íbamos a poder hacer si era discutiendo en el Congreso. Más o menos se dice que acá pasa lo mismo, pero como les digo, es lo mismo que cuando se habla de que los policías estaban en medio de los manifestantes. Eso, digamos, forma parte más de teorías, yo no digo conspirativas, pero que no se pueden probar, que queda más en una charla o en una discusión entre nosotros, ¿sí? Bueno, eso es lo que decía Orlansky. Profe, las regalías, ¿por qué no se reparten con los ciudadanos como en otros países, ejemplo, el petróleo en Alaska? Exacta, bueno, ahí es precisamente lo que decía Gustavo. Gustavo pregunta, ¿por qué las regalías, profe, las regalías, por qué no se reparten con los ciudadanos como en otros países? Por ejemplo, el petróleo en Alaska o la pesca en Malvinas, que ahí está la discusión. La discusión, yo entiendo que la discusión de fondo, sin decirlo, es esa. Che, pero pará, o sea, ¿qué vamos a hacer con la regalía del litio? Que es un montón, pero muchísimo. ¿La vamos a discutir solamente el Estado y de ahí va a poder hacer políticas públicas o vamos a discutir entre todos y vamos a ver qué es lo mejor? ¿Se entiende? Ahí está la cuestión, como bien vos decís. ¿Por qué no se reparte? Miren, hay ciertos países que, aunque no lo crean, tienen un sistema fiscal y financiero y económico socialista. Suecia lo tiene y Canadá lo tiene. Lo que pasa es que uno cuando piensa en socialismo piensa revolución, turbas, expropiaciones, esas cuestiones que tienen que ver con la izquierda o con el progresismo, el socialismo en los 70. Precisamente es lo que pasa en los países escandinavos como Suecia, Noruega, Finlandia o inclusive en Canadá, que son los países primer mundo, por encima de Estados Unidos, que tienen altos impuestos, pero esos impuestos vuelven en beneficio de la comunidad, de la sociedad, ¿sí? Esa es la discusión que tenemos que plantear acá con respecto al litio. Esa es la discusión. Entonces, si yo veo como dirigente que se está reformando la Constitución, donde se va a reglamentar la protesta, que también es un derecho constitucional, está bien, que afecta un derecho de circulación, que también es derecho constitucional, ¿sí? Pero si yo digo, se va a reglamentar la protesta, y esa reglamentación tiene que ver con cesantías automáticas, es decir, si yo siendo empleado público voy y protesto, yo mañana estoy afuera echado de mi trabajo. Multas económicas de hasta 8 millones de pesos. Esa es una manera de cercenar la protesta, entiendo yo. Y es lo que entendieron los maestros y muchos actores sociales en Jujuy, diciendo, pero esperá, o sea, yo no voy a poder protestar, básicamente, porque si soy empleado público me echan, porque si voy y protesto y no están de acuerdo conmigo, me hacen una multa de 8 millones de pesos, imagínense, un ciudadano común que corta una ruta por lo que sea. No discutamos del valor o de la importancia o de si es valedero o no el tema de por qué corta la ruta. Sacando eso, no entramos en cuestiones ni políticas, ni ideológicas, ni nada. Pero imagínense que un ciudadano común corta una ruta y le dan una multa de 8 millones de pesos.
Entonces, eso es cercenar el derecho de protesta. De manera indirecta, me están limitando mi derecho de protesta. ¿Por qué? Porque si yo tengo que protestar como quieren ellos, ¿sí? Y si no, tengo multa, me expulsan de mi trabajo, lo cual parece más una persecución. ¿Se entiende? Entonces ahí está planteada la Profe, discusión. Sí, disculpe, ya no existe, creo yo, una ley en la cual, digamos, está prohibida la protesta o el corte. Digamos, no hacía falta hacer una nueva ley, una nueva normativa, tanto en Salta como en Jujuy, el cambio de la Constitución. Lo que yo creo que en realidad la ley no se le aplica a todos por igual. también tenés toda la razón. Sin embargo, es verdad lo que decís, pero no está reglamentado en su totalidad. Entonces, lo que se quiere buscar es una reglamentación en su totalidad, pero hecha la ley, hecha la trampa, porque ya eso si esconde algún tipo de persecución o de cercenar un derecho, como el derecho de protesta, entonces ya está ahí entramos también en otra discusión, ¿sí? Porque Bien, una cosa es perfecto, perfecto. reglamentarla, ¿cómo? Perfecto, no, sí, sí, se entiende esa parte, sí. Una cosa es reglamentar la protesta para darle un orden, lo cual me parece muy bien, y otra cosa es la persecución que va a venir después de eso. Es decir, multas de hasta 8 millones si uno es empleado público y bueno, al otro día, cesantías automáticas. No puede existir cesantía automática porque también estamos violando ciertos derechos laborales y constitucionales también. Lo dice María José. El mal que existe en la política, que existe en la política es que el ciudadano cae en la trampa que recibiendo una caja de mercadería tiene asegurado por 4 años y un trabajo. Es parte de la explicación, sí. Igual yo por suerte veo que el ciudadano ya no come el vidrio en ese sentido. Ya estamos mucho más vivos en ese sentido. Y eso también tiene que ver mucho con la tecnología, creo yo, y el avance de ciertas cuestiones. Porque antes, imagínense, antes no estaba digitalizado nada, no había... Es lo que yo siempre digo, se agarraban a pelear, eh, se agarraban a pelear dos en una esquina y llamaban a la policía para que vengan a separarlo y esas personas ya estaban durmiendo en su casa y recién llegaba la policía. Ahora todo es mucho más inmediato y estamos filmados por todos lados y todo, ¿sí? A ver, pero, y eso, lo bueno que eso también hace que el ciudadano común ya no coma tanto vidrio como antes. Sí pasa y pasa por otros lados, lo que estás diciendo vos, María José, del clientelismo, pero digamos, por suerte ya no comemos tanto vidrio. Y hay gente que por ahí recibe un bolsón, pero después va y vota a otra persona, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahora en las elecciones de hace poco, que se prohíbe entrar con el celular precisamente para evitar entre tantas otras cosas? Yo desde el 2013 trabajo en los domingos en las elecciones, ya sea como fiscal o ya sea para algún partido, para otro, para el mismo gobierno, ¿sí? Y eso antes se veía mucho. Antes se veía mucho el hecho de los que estaban afuera en la puerta de la escuela y se acercaban a alguno, le daban plata, le daban el voto. Ahora, no sé si vieron en la última elección, que hasta salieron en el tribuno, con foto de la cara, nombre y todo. O sea, ya es más difícil por suerte y el pueblo ya no come vidrio en ese sentido. Y en muchos otros sentidos tampoco. Pero como bien decís vos, María José, siempre está en un paso adelante, ¿no? La mala maña, por decirlo de alguna manera. Natalia nos dice, aparte la ley va en contra de los derechos y genera un exceso de poder por parte del Estado provincial sometiéndolo al pueblo. Ahí está la discusión, creo yo. No es tanto la reforma o si los maestros cortan la calle, es qué hay detrás de esa reforma. ¿Por qué se reforma la Constitución? O sea, ¿cuál es el apuro o qué quieren resguardar al reformar una Constitución para reglamentar una protesta? Cuando se puede hacer como acá en Salta se discutió la ley, salió la ley, se armó un problema y volvieron para atrás y el gobernador con buen tino agarró y dijo, no, ¿saben qué? Este artículo lo vamos a sacar, este artículo lo vamos a sacar, este también, y este lo vamos a modificar porque se hace a derecho. Bueno, en Jujuy directamente querían reformar la Constitución y que encima lo han hecho entre gallo y medianoche porque se saltearon algunos pasos. María nos dice, María Costa García, la gente no es más tonta, recibe pero no asegura el voto. Exactamente. Por suerte es así. Por suerte es así. Yo he visto hace 10 años, he visto cómo había gente poniendo plata afuera de la... Y eso, claro, ahora antes llegaba la policía y eso se tiene que discutir en el juzgado electoral, en la policía, después se había denuncia. Ahora han salido en el diario foto, nombre y apellido y listo. Entonces, por suerte la gente ya en ese sentido
vidrio, pero bueno, como bien les decía, sigue habiendo, digamos, una maña, que siempre están un paso adelante, ¿sí? Pero los autores cuando hablan de, digamos, del Estado como hacedor de políticas públicas, más que nada nos habla digamos, buscando la explicación de por qué hay una mediocridad, como decía Tomasi, o una eficacia o una eficiencia, como dice Orlaski, con respecto al Estado argentino como hacedor de políticas públicas. Ellos nos dan su parecer, ¿sí? Tomasi nos decía que en realidad era el poco incentivo que tienen los actores y el poco compromiso, los actores políticos y sociales. Orlansky, por su parte, nos dice que en realidad lo que tenemos que ver es la reforma y el ajuste estructural del Estado a lo largo de la historia política argentina. Y también tiene razón, porque es parte de la explicación. Y después viene un tercer autor, ya el federalismo nos va a quedar para la próxima semana el federalismo porque encima, preparando la clase, seguían saliendo temas y siguen saliendo temas para que debatamos, pero bueno, es que este tema es muy bueno porque empezamos a entender, y yo quiero que lo veamos para que entendamos todo, el tema del federalismo y cuál es la discusión que se plantea con el federalismo. Y a partir de ahí tratar de entender el tema de las políticas públicas y el Estado argentino, ¿sí? Por otro lado estaba, bueno, ya vimos Tomás y Orlansky, y hay otro autor que se llama Vitelli, ¿sí? Que él también habla de cuál es la explicación del Estado o la limitación del Estado como generador de política pública, y plantea todo lo contrario de los anteriores, ¿sí? Él centra en la política económica del país y cómo esa política económica fue teniendo, digamos, o sea, él habla de la historia política y del devenir o la evolución del Estado y de las políticas económicas, como decían los otros autores, ¿sí? Pero él no habla de oscilaciones, como sí lo hacía Tomás y Orlansky, sino que Vitelli habla de que precisamente la continuidad de un sistema económico y político en nuestro país es el que explica digamos, la estabilidad, ¿se entiende? Ahora les explico. O sea, él dice que sí, que es verdad, que es el devenir político-económico del país, que influye en el Estado, pero no habla que ese devenir sea oscilante o cambiante, sino que precisamente la política económica argentina, él dice que se fundamentó sobre un modelo económico o sobre un modelo que tuvo una fuerte continuidad a lo largo de por lo menos los últimos 30 o 40 años. Y que eso incidió en la política, en el Estado como generador de políticas públicas, ¿sí? O sea, sí habla del devenir, de la evolución, pero en vez de hablar de oscilaciones, habla que en realidad la explicación de por qué el Estado argentino es mediocre o ineficiente en la generación de políticas públicas a largo plazo es precisamente la continuidad de un sistema político y económico. No la oscilación, sino la continuidad. Y el autor Vitelli nos plantea 6 ejes para que podamos entender esto, ¿sí? El primer eje, y ahí vamos a entender por qué habla de continuidad del sistema político y económico. El primer eje es el privilegio al capital financiero. Él entiende que es el capital financiero el que históricamente nos marcó el rumbo. Y que ese capital financiero y los privilegios que vienen trayendo a lo largo de las décadas es el que va a determinar, el que determina y el que sigue determinando las políticas públicas, ¿se entiende? Tiene un componente más ideológico, si se quiere, Vitelli. No quiero decir ideológico porque el politólogo supuestamente tiene que estar dotado de una objetividad, siempre y cuando entendiendo la objetividad como un ideal. ¿Se acuerdan que hablábamos que la objetividad no existe? Que el autor o el político o el politólogo tiene que tender a la objetividad, pero como un ideal, es decir, como algo que nunca se va a alcanzar del todo, pero que sí va a poder, digamos, caminar para poder tener esa, digamos, esa objetividad, si se quiere. ¿Sí? Entonces, lo que dice Vitelli es que el primer eje para entender esta continuidad del sistema político y económico argentino es el privilegio del capital financiero, que el capital financiero que siempre determina
hacia dónde ir y cuáles van a ser las pautas, ¿sí? El segundo eje que nos dice Vitelli es precisamente lo que veníamos hablando, un modelo de política económica que si bien tuvo altas y bajas, pero siempre estuvo centrado en ¿qué? En la reducción del gasto público, ¿sí? Y el déficit fiscal, que es precisamente lo que habla Milei ahora, que es el que nos dice, no, para terminar con todo esto tenemos que para terminar con las crisis y la inflación, tenemos que terminar con el gasto público. Y permítame decirle a mi modo de opinión, a un modo de opinión mía, y me hago cargo, que eso no es así. En realidad la discusión está trabada desde mi punto de vista en la redistribución de la riqueza. Y cuando hablo de redistribución de la riqueza, nosotros cuando hablamos de redistribución de la riqueza no entendemos reforma agraria, comunismo, confiscación de bienes. Si ya no lo hicieron en los 90 los liberales, si ya lo hicieron antes los militares, y ahora también se está hablando lo mismo. No sé si ustedes vieron a Bullrich de hablar, que eso es lo bueno también, que es lo bueno y no, porque antes se pensaba que la falta de información a nosotros nos hacía ignorantes. Ahora se dice que la sobreabundancia de información que tenemos al alcance del celular, pues digamos, hay una sobreabundancia de información y seguimos siendo igual de ignorantes. Ignorantes en el buen sentido, ¿no? Por supuesto, de carecer del conocimiento de ciertas cuestiones. No es que seamos analfabetos e ignorantes, ¿sí? Entonces, es lo que, no sé si vieron ustedes Patricia Bullrich hablando ahora de que hay que terminar con la inflación y la inflación se termina con la dolarización. ¿Pero cómo se va a dolarizar? Y bueno, con los ahorros búsquenlo en YouTube, habla precisamente Patricia Bullrich de eso, de que la dolarización se va a hacer a través de los ahorros de la gente. ¿Sí? Ahí me están preguntando algo, esperen, discúlpenme. Entonces Tomasi nos dice que la falta de información del dinero que corresponde a la nación por el recaudo se fuma desde la base donde todo se dice ejercicio vencido. No, en realidad lo que nos dice Tomasi es que la falta de un camino, esas oscilaciones se deben a la falta de interés de los actores, porque los actores tampoco tienen incentivo. Uno de esos incentivos, por supuesto, que es el dinero, ¿sí? Después viene Orlansky, y Orlansky nos dice que Orlansky nos dice que en realidad sí está bien, hay una falta de compromiso de los actores por falta de incentivo, pero que en realidad lo que tenemos que ver es el camino oscilante que tuvo la reforma del Estado argentino a lo largo del tiempo y que eso hizo imposible la aplicación de políticas públicas a largo plazo. Y después viene Vitelli y dice, sí, es verdad, el devenir histórico, político del Estado argentino es el que nos explica la ineficiencia o su mediocridad como generador de políticas públicas, pero no es, no es que oscila, no es esa oscilación lo que nos lleva a esa crisis, sino que precisamente todo lo contrario, sino que es la continuidad de un sistema puro, perdón, no es un sistema puro, pues no hay sistema puro, de un sistema que viene desde los 70 a los 60, y que ese sistema logró la continuidad a través de los años, y que precisamente esa continuidad de ese sistema, o de ese Estado, si se quiere, es el que va a explicar, de ese sistema político-económico, perdón, es el que va a explicar la mediocridad del Estado. ¿Sí? Él no nos dice que las continuas reformas, como nos dice Orlansky, las continuas reformas del Estado son los que impidieron o las que impiden que se establezcan, o que los actores políticos establezcan políticas públicas a largo plazo. Vitelli nos dice, sí, es verdad, pero no son las oscilaciones, sino que es el éxito, si se quiere, o la continuidad de un sistema político-económico, financiero, desde hace 40 años, si no es más. ¿Sí? ¿Y en qué basa eso? En 6 ejes. El primer eje, él nos dice, bueno, el privilegio del capital financiero. El capital financiero siempre tuvo privilegio, que es lo que hablábamos en los 90. Se pidió un salvataje y un blindaje económico al FMI, pero para darle a los bancos, al capital financiero. El privilegio al capital financiero, ¿se entiende? El segundo, Vitelli nos habla de un modelo de política económica centrado en la reducción del gasto público y el déficit fiscal, perdón. ¿Qué es lo que nos hablaron en la época de los militares? Es lo que nos habló Menem, es lo que nos habló Macri y lo que ahora nos propone Milei. Entonces, según este autor, esa reducción del gasto público y del déficit fiscal viene de hace mucho y viene continuado.
Entonces, eso hace que las políticas públicas a largo plazo no puedan prosperar en Argentina, precisamente porque no, bueno, hay que reducir el gasto público. ¿Cómo se reduce el gasto público? Vos no hay que echar empleados públicos. Sí, pero no sabemos si vamos a poder funcionar. No, no importa, que hay que, para que andemos bien sin inflación hay que reducir el gasto público. Y yo no estoy tan de acuerdo con reducir el gasto público. Digo, hay que reducirlo. Sí, hay que reducirlo. El tema es cómo lo reducimos. ¿Sí? ¿Qué vamos a dejar en la calle a miles de trabajadores? También vamos a reducir el gasto público, que es el shock que nos habla Patricia Bullrich. Vamos a reducir el gasto público. Pero ¿cuántas personas vamos a mandar al desempleo? ¿Cuántas personas vamos a mandar a la pobreza? ¿Cuántas personas vamos a mandar a la indigencia? ¿Sí? Entonces hay un montón de cuestiones que surgen de esa reducción del gasto público. ¿Sí? Y volviendo a lo que yo les decía, yo no creo que el gasto público, la reducción del gasto público termine con todos nuestros problemas, porque en realidad la discusión tiene que estar planteada en la redistribución de la riqueza. Vuelvo a repetir, cuando hablo de redistribución de la riqueza no estoy hablando de reforma agraria, confiscación de bienes, ¿sí? No estoy hablando de comunismo, estoy hablando de lo que les comentaba. En Suecia, en los países escandinavos, en Canadá, países de primer mundo, ya no se usa primer mundo, tercer mundo, pero países de primer mundo, ellos cobran, los impuestos en esos países son altísimos, pero así vuelven. ¿Se entiende? Así vuelven, así se desparrama después. Entonces, en ciertas cuestiones financieras y económicas, los países escandinavos son socialistas, si se quiere, no que sean ideológicamente socialistas. Porque también nosotros pensamos que el socialismo lo entendemos desde nuestra cabeza latinoamericana, y el socialismo es la Revolución Cubana, y los Tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, ¿se entiende? Y no, digamos, el socialismo en Europa y sobre todo en los países escandinavos se entiende de otra manera. Sí, bueno, el segundo eje que nos habla Vitelli, Profe, exactamente como dice. Sí, dígame. sí, buenas tardes para todos. Perdón por la Buenas voz, tardes. estoy un poco engripada, pero no quería dejar pasar por alto esto que usted dijo sobre la redistribución de la riqueza. Creo que primero tendríamos que hacer un hincapié en los sueldos justamente que tienen los políticos, que no se comparan en nada, en absoluto, con los sueldos que tiene un trabajador común, ya sea que disponga de título o no. Son Tal sueldos cual. que están muy por arriba. Es como que Altísimo. parecería como que estamos, como que sería, como que serían reyes la clase política, que de acuerdo a los sueldos tienen acceso a niveles de vida que un trabajador titulado o no, No llega. yo creo que jamás podría tener acceso al tipo de vida que tienen, ni hablemos de las vacaciones y todos los beneficios. Yo creo que, bueno, en lo que usted hacía referencia también a lo que planteaba, también tendríamos que pensar en una reforma en cuanto a la política, o no a la política, sino a la forma de entender el sistema legal que tenemos. Actualmente todos vemos que un político en el ejercicio de su función, digamos, se descubre, por ejemplo, que hizo una malversación de fondos. Perfecto, Sí. se lo juzga. Pero yo no veo que la ley aplique a decir, bueno, a ver, este señor robó X cosa al Estado, tiene una multa, aparte de devolver con creces lo que lo que le robó al Estado y por ende a la sociedad, tiene que pagarle, o sea, devolverle con una multa al Estado. Eso no se aplica aquí. No, es un sistema que se rasca la espalda entre ellos, tal cual. En Si no, otros no se explica. países, por ejemplo, en Francia, es una deshonra que un servidor público se atreva, por así decirlo, a robar. Es visto como la peor escoria, disculpando la expresión, y es como que acá nosotros como ciudadanos hemos dejado, o sea, yo creo que se debe a que no tenemos un sistema legal fuerte en ese aspecto que nos proteja a todos para decir, bueno, a Exactamente. ver, usted se anima a robar, tiene X consecuencias. Y no pasa así, era lo que usted comentaba al principio, no pasa así cuando un ciudadano común comete un acto delictivo que sí se lo juzga con todo el peso de la ley, pero con la Sí. clase política no sucede así.
Exactamente, porque es un sistema que se rasca la espalda entre ellos, tal cual. No funciona así, no sucede así. Entonces, volvemos a lo que nos decía Tomasi, era que volvemos a eso que nos decía, no hay un órgano, o sea, no hay un control efectivo por parte del Poder Judicial. Entonces, por eso uno dice, che, pero ¿cómo puede ser si este tipo está aprobado y sigue y no pasa nada? No sé si ya lo charlamos, como bien decís vos, como muy bien decís vos, no solamente el gasto público, o sea, con respecto al Ejecutivo, ya sea provincial, municipal, sino también vamos al Poder Judicial. Está bien, el Poder Judicial maneja su presupuesto, por eso también está bien, pero yo conozco familias, no vamos a decir nombres, pero, y no solo le digo el Poder Judicial provincial, sino el federal, duplica en sueldos. Un sueldo de un empleado público, de un empleado de mesa de entrada de un juzgado federal, de mesa de entrada, creo que de básico tienen 400.000 pesos. Imagínense lo que gana un juez. Y si ahí vamos y empezamos a pensar en que uno ustedes ya lo charlamos a esto, si no me equivoco ya lo charlamos, pero digamos, el sistema de ingreso al Poder Judicial son varias etapas. Uno tiene que rendir exámenes, todo ve muy bien, muy bien, muy bien, pero lo que más suma puntos es la entrevista. ¿Se entiende? O sea, yo he visto casos de gente ternada, digamos, habían 8 que rendían, estaba 8, el número 8 ternados era último. O sea, ustedes, imagínense, van viendo, ¿no es cierto? Van sumando puntaje con los exámenes. Y yo llego y tengo 10, ¿sí? Perdón, yo llego y son 8 los que concursan un cargo de juez, por ejemplo, son 8, yo estoy en lugar 7, porque no me da el mérito, porque he rendido mal, porque mi examen no fue bueno, ¿sí? Y está María, que recién nos preguntaba unas cosas, o nos comentaba unas cosas, y María está en puesto 1 y tiene 10 de mérito, 10, o sea, en orden de mérito está primera. Pero vamos a la entrevista, y como la entrevista pesa mucho más que mis conocimientos, básicamente, en la entrevista María pasó a estar en el número 3 y yo pasé a estar en el número 1. Pero, che, ¿cómo puede ser si este tipo tiene de promedio en todos los exámenes que rindió, tiene 6? Y María tiene 10. Sí, bueno, pero lo que vale más es la entrevista. Entonces, entra en definitiva lo que terminan queriendo ellos. ¿Se entiende? Hacia eso le sumamos que hay familias, yo lo sé, esto lo hablo con conocimiento de causa, que hay familias donde está la madre es jueza, la hija es relatora de la corte, no es de la corte, pero no importa, estoy tirando. La otra hija es secretaria de un juzgado federal, el otro hijo es secretario de un juzgado provincial. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 personas que cobran, o sea, ¿cuánta plata se lleva por mes esa familia? Si una jueza cobra 1.200.000, si la relatora de la corte cobra 1.000.000 o 1.400.000, pues los juzgados federales cobran más que los provinciales. Si el hijo que es secretario cobra 600, piensen ustedes cuánto se lleva y van a ir a echar a una persona que atiende mesa de entrada y que gana 120 al mes. ¿Se entiende la hipocresía? Entonces, reduzcamos el déficit y el gasto público, me parece muy bien, pero ¿qué más vamos a hacer? Porque en la política, y sobre todo en esta macropolítica, dentro de los estados, no hay una única causa. Entonces no inventemos medidas populistas, dicen, no, vamos a bajar el gasto público y vamos a andar muy bien. No vamos a bajar el gasto público y vamos a andar muy bien. Quizás andamos un poquito mejor, pero pensemos todo lo que viene por detrás que va a llevar la reducción del gasto público. ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, sí, vamos a echar, a ver, para acomodar el gasto público, ¿cuánto administrativo? Disculpen. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí, profe. Disculpen, no había puesto no molestar y me entró una llamada. ¿Cuánto vamos a echar? Y no, mirá, tenemos que echar 30.000 empleados públicos. O sea que vamos a mandar al desempleo a 30.000 personas.
lo que implica 30.000 familias. Bueno, no, marido y mujer, bueno, no son 30.000 familias, ¿qué serán? 25.000 familias vamos a dejar. Bueno, está bien, estamos reduciendo el gasto público, pero ¿qué consecuencias vamos a tener por otro lado? Que era más o menos, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? El árbol de problemas. El árbol de problemas, está bien, yo quiero solucionar este problema, que es el tronco. Pero a partir del tronco yo veo las ramas que se van saliendo. Bueno, sí, que hablábamos, ¿se acuerdan de la ciclovía? Hermoso, ciclovía, listo. Bueno, yo voy a hacer ciclovía porque quiero fomentar el deporte, que no haya tanta gente en auto, la emisión de gases contaminantes, todo. Bueno, pero ahí vamos a tener problemas con los frentistas, vamos a tener problemas con los que estacionan, los que cobran el estacionamiento. Yo tengo que ver todo eso, ¿se entiende? Yo tengo que ver todo eso. Estamos llegando a las 6 de la tarde. ¿Qué les parece si cortamos acá y el próximo martes continuamos con esto? ¿Les parece? Tienen para anotar, yo les voy a decir de dónde saqué el material de hoy, ¿sí? Para que ustedes vayan y vean ahí directamente, ¿sí? Hay un documento que se llama Estado y Gobierno, que es el que estuvimos viendo ahora, que es Estado y Gobierno, estudios sobre Estado, Gobierno y Administración Pública en la Argentina contemporánea, que es precisamente, son de investigador y coordinadores. Los coordinadores son Sebastián Barros, Ana Castellana y Diego Gantus, ¿sí? De ahí he sacado lo que estamos charlando ahora, a partir de la página 37. ¿Van anotando? Sí, para que vayan directamente ahí. El título es, ya les digo, el título es Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Nos falta un poquito más para terminar el tema, pero lo vamos a terminar la próxima clase. El título es Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. El documento es Estado y Gobierno, ¿sí? Y la página es 37. Después hay otro documento que es cortito, creo que son 9 páginas, que de Oslac, se llama Estado y Sociedad, ¿sí? Eso a partir de la página 5 también he sacado material para la clase. Después tenemos sistema de gobierno. Sistema de gobierno, que como va a la próxima clase, yo creo que lo vemos bien a eso, porque vamos a ver el parlamentarismo, el presidencialismo, nos vamos a sacar todas las dudas de qué es uno, qué es otro, y por qué le vamos a contestar a los que nos aconsejan que dejemos el presidencialismo de lado y apliquemos el parlamentarismo. Y también quiero que veamos el federalismo en cuestión para que nos quede bien claro algunas cuestiones, para poder después tener un entendimiento un poquito más profundo con respecto a cuando hablamos de coparticipación federal y todo eso, ¿sí? Bueno, el otro es, como les digo, es introducción a las políticas públicas. Que es de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la UNAJ, ¿sí? Que eso lo saqué a partir de la página 31. Ese material está en plataforma, ¿sí? Ese es el material que yo subí en un primer momento, para que no busquen en todos lados. Vuelvo a repetir, el Estado como generador de políticas públicas, el tema que estamos hablando ahora, y el Estado en su relación política, económica y sociales, que también estábamos hablando ahora, eso lo van a sacar de Estado y Gobierno, ¿sí? Hay un documento que se llama así, dice Estado y Gobierno, y a partir de la página 37. Después Estado y Sociedad, Relaciones Sociales, también lo vamos a sacar de Oslac, que es Estado y Sociedad, se llama precisamente el libro de Oslac, O-Z-L-A-C-K, o L-A-C-K, no me acuerdo. ¿Qué día volvemos a tener clases? Este martes que viene no, el que viene volvemos a tener, ya nos quedan 2. ¿Sí? Estado y Sociedad, ya van a ver que es un documento chiquitito de 9 páginas, bueno, ahí a partir de la página 5. Y con respecto al sistema de gobierno,
eso lo van a ver en Introducción a las Políticas Públicas, que la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que la UNAG, y eso a partir de la página 31. Más o menos de la página 31 hasta la 45, más o menos, es medio largo. Yo hice un resumen, pero está muy interesante, porque les va a ayudar a entender a ustedes el sistema de gobierno parlamentario, presidencial, y lo que me interesa a mí también es que veamos el federalismo. Porque viendo el federalismo y algunas cuestiones que implican el federalismo, ahí vamos a saber bien nosotros, ¿sí? Vamos a entender un poco mejor el tema de la coparticipación y la discusión. Sí, yo les vuelvo a pedir disculpas por la demora, tenía que tomar examen y me fue imposible desocuparme antes. Hoy les prometo que a la noche me conecto y empiezo con el foro y a contestar. He contestado algunos por mail, empiezo a contestar los ensayos. He visto algunos ensayos por mail, están muy bien. Ya voy a hacer la devolución. Puedo habilitar para presentar el segundo ensayo. Ángela, no hay ningún problema. Yo creo que están habilitados. Igual mándamelo por mail también, por favor. Si me lo mandan por mail también, por favor pongan diplomatura, políticas públicas, trabajo número 2, trabajo número 3, ¿sí? Yo les agradezco a ustedes una vez más que se pongan 1 hora y media, en este caso, a escucharme. Buenas tardes, profe. Dígame, mandé Cristina. el ensayo por el mail de Nelson, porque justamente en esos días me estaba cambiando de casa, no tenía internet, así que se lo pasé por ahí. Listo, En el no hay horario problema. justo, digamos. No hay problema, yo después ya le hablo con Nelson, pero no hay ningún problema. Mándenmelo, eso sí, como les digo, pongan el asunto, por favor, diplomatura de políticas públicas, trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, para que yo lo tenga en claro, porque hay un tercer ensayo, sí, María, hay un tercer ensayo. Que el tercer ensayo era ya les digo, a ver si lo tengo acá, al programa, lo tengo en la computadora, no me acuerdo que dimos la clase pasada. Espérenme un poquito. Profe, el segundo Dígame. ensayo era de la clase pasada. O sea, si hacemos tercer ensayo, creo que sería sobre la clase de hoy. Recién vamos Mira, presentando. Es que creo que sí, si no me equivoco, porque habíamos presentado el primero de las 2 clases, habíamos hecho 1, ¿no es cierto? Porque esta es la 5ª clase. De la primera y segunda hemos hecho 1. Y de la clase 1, 2 y 3 hicimos 1. Y Perfecto. luego de la 4ª clase hicimos otro ensayo, y esta sería la 5ª, hacemos Tercero. Sí, exactamente, gracias por recordarme. Les pido por ahí que me acomoden así el asunto del mail, porque como les digo, corrijo de varios lados y por ahí me confundo, y si lo tengo más claro mejor, pero es verdad, como dice el compañero, es el tercero, está muy bien. He visto algunos y están muy bien porque están muy bien pensados, están muy bien estructurados y están muy bien concluidos, que es lo que a mí me interesa. Si no tomamos un examen, verdadero o falso, multiple choice y ya está. No me interesa, porque en realidad lo que yo quiero es que ustedes, que pensemos, porque ustedes también me ayudan a mí a pensar. Y el tercero sobre esta clase, María, exactamente. Había fecha límite para los entregas de ensayos de manera excepcional, se contempló por fuerza mayor el primero, exactamente. Yo lo que quiero es que ustedes también me ayuden a pensar. Es lo que les dije en un primer momento, esto evoluciona, la política es así. Lo que les contaba la vez pasada, mi hijo de 7 años me preguntó, papá, ¿qué es la política? Y me quedé así, mi mujer me decía, che, si vos no le sabes decir, ¿quién le va a decir? Bueno, ¿por dónde empiezo? Le dije yo, tengo que explicar un montón de cosas. Entonces yo cuando charlo con ustedes, cuando preparo la clase, y vuelvo a repensar las cosas y se me ocurren otras cosas, y ustedes me ayudan a repensar otras, que eso es lo bueno del ida y vuelta que tenemos acá. Entonces, por eso los ensayos que vi, la verdad que están muy bien, y la verdad me dejaron muy contento, porque le pusieron pensamiento de ustedes, porque si no, para eso hacemos un trabajo, ustedes se fijan en internet y copian más o menos lo que hay en internet. Les agradezco una vez más, los dejo descansar, y lo que necesiten estoy. Ahora me voy a poner, como les dije, tuve un problema con mi clave y mi contraseña de la plataforma, ya lo solucionamos hoy, me lo solucionó el gran Nelson, por suerte,
Así que hoy me siento y empiezo con esas cosas, les empiezo a retribuir, a devolver lo trabajado por ustedes, ¿sí? Nos vemos de acá a 2 martes. Pues un martes de por medio tenemos. Dentro del próximo martes, o sea, dentro de 2 martes, vamos a continuar con esta clase porque yo quiero que dejemos bien establecido el tema del sistema federal, sistema de gobierno y el federalismo, ¿sí? Y después ya nos va a quedar la última, que vamos a ver qué dice Naciones Unidas con respecto a las políticas públicas y su agenda 2020-2030, ¿sí? Les agradezco mucho. ¿Qué fecha cae? Ya mismo les digo qué fecha cae. Martes 18, profe. ¿Cómo? Martes 18 cae. Martes 18. Martes 18 nos vemos a la misma hora. Prometo estar a la misma hora de siempre y no fallarles con media hora. Les agradezco y lo dejo descansar. Nos vemos dentro de 2 semanas, ¿sí? Como siempre les digo, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto y ahora empiezo con la devolución. Gracias, Nelson. Muchas gracias, profe. Como siempre, muchas gracias. Que tengan buena semana. Chao, chao.